Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la partida de la visión contra fauces negras. En este caso, vamos a empezar a barajar. Como os dije, no os traigo el precon porque, bueno, pues porque ya el precon lo habéis jugado todo el mundo, muchas de las personas que, bueno, estáis un poco más al día o que podéis estar un poco más al día o que llegó vuestro pack ya a tienda. Entonces, bueno, además ya tendréis muchas partidas con el precon en YouTube de diferentes personas. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, pues un poco lo que os hablé en el unboxing de algunas cartas que me parecen interesantes para probar con la visión. Entonces digamos que es una especie de deck que os traigo que no tiene testeo ninguno, pero que bueno, que puede ir por ahí la cosa, ¿no? O sea, a este deck ahora lo que le faltaría es testear, o sea, que ya luego yo la lista os la voy a dejar igualmente y a lo mejor vosotros en casa podéis testearlo y bueno, pues el día de mañana meterle cartas que os interesen, ¿no? Y que, bueno, que un poco mejoren. Es como una mezcla del precon con cartas que me parecen que a priori ya lo mejoran bastante. Tengo una duda con respecto a programación corrupta, porque nos dice que el texto de reglas de tu mejora de identidad de masa se trata como si estuviese en blanco, a excepción de las palabras clave. A mí me ha surgido la siguiente cuestión, gente, a ver si me lo podéis solucionar. Yo entiendo que si estamos en intangible y nos sale esta obligación, que no te la puedes quitar hasta que estés en alter ego y agotes a tu superhéroe, es incluso mejor la visión, porque, vale, lo de sufrir daño se borra porque está en blanco, pero ahora sí que puedes atacar y sí que puedes defenderte. Entonces podrías estar en intangible, jugar un rayo solar, que es un ataque, o para intervenir también, pero bueno, intervenir ya puedes, ¿no? No tal. Pero podrías atacar, luego darte la vuelta y agotar a tu alter ego para quitar esta obligación. Es algo muy extraño, pero que se puede dar el caso. Entonces, bueno, pues que lo sepáis. Yo es como lo razono, ¿vale? Y os lo digo ahora por si acaso luego durante la partida no nos sale la obligación y se me olvida comentároslo. Yo creo que esa interacción se puede hacer así. Podrías atacar en intangible y luego darte la vuelta a alter ego y quitarte la obligación. Bastante curioso, ¿eh? Bastante curioso porque según el caso, si te sale esa obligación, podría incluso beneficiarte muchísimo. Bueno, y ahora nos dice, ataque a sapiencial de fauces negras. Por cierto, vamos a jugar en normal 2, porque el normal 1 lo tengo ocupado por Nebula, que ya sabéis que estamos trayendo la campaña de los Guardianes de la Galaxia. Entonces, bueno, pues por no deshacer el mazo de Nebula, he decidido un poco meterle el normal 2 aquí a fauces y a ver qué tal. Fauces negras lidera el asalto a sapiencial con el propósito de conseguir la gema de poder. Qué obsesión tenéis todos, de verdad, con las gemas, ¿eh? De verdad. Bueno, contenido fauces 1 y 2, vamos a jugar normal 2, conjunto de encuentros fauces negras y normal, y dos conjuntos de encuentros, ejército de titán y orden negra. Vale, damos la vuelta a esto. Además os traigo fauces porque uno de los escenarios que comentamos que son buenos para testear son precisamente fauces negras, ¿no? Que no hay tantos en el juego, como vimos este lunes, pasado lunes en el vídeo sobre testeos. Cuando se muestra esta carta, descarta cartas de la parte superior hasta que salga un hechizo, que es este, es la pacificación. Le vamos a poner un 3 contadores. Vamos a poner aquí un 3. ¿Dónde está el 3, gente? Aquí, ¿vale? Y después de que se quite el último contador, agotas todas las mejoras que controles y quedamos aturdidos. Ok, vale, pues vamos a robar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, otra duda que me ha surgido. Es que la visión telita. He dicho que cuando en el unboxing, que yo lo que entiendo es que la teoría de esto o el espíritu de la carta es que tú vas a robar 6 en tu primer turno. Y he visto que otros creadores de contenidos lo hacen así, o sea que yo lo voy a mantener. Pero no descartaría que en una futura revisión de normas o algo lo que digan es que en realidad robas 5. ¿Por qué? Porque tu primer turno, la mayoría de las veces, será irte a héroe y cambiarte a denso. ¿Qué hace denso? Que te hace robar una carta. Entonces me parece un poco roto que en tu primer turno robes 7 cartas. ¿Vale? Entonces a lo mejor sí que se tuvo en cuenta el hecho de que primero es la preparación y luego, o sea, primero es el robo y luego es la preparación, entonces primero robarías 5 y luego colocarías esto, y que luego como te vas a ir denso, pues esa carta ya te la compensa el cambiarte a denso. No lo sé, gente, no lo sé. De primeras lo voy a hacer como lo hace todo el mundo y ya iremos aprendiendo poco a poco a utilizar la visión, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vale. Buena mano, la verdad. He metido al hombre múltiple porque me interesa mucho encontrarme la gema, la gema solar, que nos va a permitir conseguir el aéreo, bastante relevante en este mazo. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí?
¿Qué vamos a hacer aquí? Es que Nick Fury también es muy bueno. También es muy bueno. Y obviamente el 616 no podemos descartarlo tampoco. Vale, vale. Sobresaturación de cartas que nos permiten robar, gente. Por ver algo distinto, creo que voy a jugar al hombre múltiple, gente. Porque a Nick Fury estáis hartos de verlo ya. Lo he metido porque simplemente nos permite robar. Así que... Claro, pero así también podría bajar más cosas. Vale. Bueno, el hombre múltiple a lo mejor no es tan relevante. Vale, bueno, vamos a jugar así. Vamos a pagar 4. No hacemos mulligan, ¿vale? Jugamos a Nick. Aquí hay 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Perfecto. Vamos a elegir robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Vale, la capa de visión no está mal. Ahora, por 1, vamos a jugar la calle. Y ahora supongo que me voy a buscar a Vivian. Hago todo esto y podemos buscar un aliado en tu mazo o en tu pila de descartes. Eso es buenísimo. Es algo que no me gustaba nada del Bifrost, gente. ¿Dónde tenemos ahora a Vivian? Aquí la tenemos. La ponemos en nuestra mano. Vale. Tiene unos primeros turnos bastante brutitos, la visión. En general está bastante roto este androide, gente. Y algo, bueno, bastante curioso es que, bueno, creo que lo comenté en el unboxing, que es como un héroe que no me apetecía nada y que por mecánicas me ha acabado enamorando. Me ha acabado enamorando. Y yo creo que ahora, pues me voy a bajar directamente la capa, porque es que quiero robar. Y total, a Vivian, pues ya la tendremos en otro turno. No, de hecho, párate. De hecho, párate. Nos vamos a dar la vuelta, nos vamos a héroe. Ahora nos cambiamos a denso, robamos una carta. Eso es. Por 2 bajamos la caca. Madre mía, madre mía, la capa. Vale, pues este vídeo ya va para mejores momentos del año 2022. Bajamos la capa, nos mantenemos a Vivian y vamos a, yo qué sé, vamos a pegar de 4. Vamos a pegar de 4. Pues estamos en denso, podemos atacar. Vale, pues le vamos a hacer 4 al señor Fauces Negras. Le ponemos el daño derivado a Nick Fury. Y va a turnito, ¿eh? Vaya turnito del señor androide. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora 1 amenaza. El villano nos quiere atacar. Como se activa, se le quita un contador a la pacificación. Nos defendemos con Nick, que ataca de 1, de 2 y de 3. Nick cae derrotado. Y ahora, carta encuentros, que es el enano negro. Todos los ataques de enano negro ganan brutalidad. Bueno, ok. Ok, vale, pues por 4 vamos a bajar el hombre múltiple. Entonces ahora buscamos, cuando entre en juego, buscamos en nuestro mazo más hombres múltiples, que va a estar aquí. Y el problema es que no podemos bajar ninguno más porque el otro está en el descarte. Y solo podemos buscar en la mano o en el mazo. Pero bueno, 2 hombres múltiples tampoco tan mal, ¿eh? Tampoco tan mal. Y me parece muy buena carta porque así nos está quitando bastantes copias. Puede quitarnos hasta 2 copias más, además de la que bajamos, para que salga antes la gema solar. O sea que esto queda en juego. Ahora bajamos a Vivian por 2. Vamos a bajar a Vivian. Y Vivian, como estamos en denso, pega de 3. Vamos a hacer 3 al enano, que de enano tiene lo que yo os diga. Podríamos pegar de 2. Vamos a pegar de 2. Se va a 5. Y creo que ahora vamos a pegar de 1. Enano cae derrotado. Le vamos a poner el daño derivado al primer hombre múltiple. ¿Esto qué hace? Vale, aún queda otro contador. Vamos a intervenir aquí de 1. Le vamos a poner el daño derivado al hombre múltiple. También que no se me olvide ponerle el daño derivado a Vivian. Vamos a cambiarnos a intangible. Robamos 1, 2, 3, 4 y 5 y damos turno. Ok, bueno.
monta bastante rápido, la mesa este hombre. Vale, ya tenemos aquí gema solar. ¿Por qué quiero gema solar? Porque nos da el aéreo permanente y luego vamos a poder estar jugando 3 copias que llevo de vigilancia constante, que es una locura. En protección, que es el aspecto que peor interviene, que quitemos 2 de amenaza y que además preparemos a nuestro héroe, es una auténtica locura, gente. Locura. Entonces, vamos a poner una amenaza. El villano nos ataca. Nos vamos a defender con hombre múltiple. Venga, ataca de 1, de 2 y de 3. Hombre múltiple cae derrotado. Perdón que no le hemos quitado esto, un contador al activarse. Y carta de encuentros que trance canalizador. Cuando se muestre esta carta, quita un contador de invocación de cada entorno hechizo que haya en tu zona de juego. Si no hay ningún entorno hechizo, Vale, pues sí que lo hay. Entonces le quitamos el último contador a la pacificación y nos dice que después de que se quite el último contador, la descartamos, agotamos todas las mejoras que controlemos, que es esta y esta, que no es relevante, pero se agotan, y quedamos aturdidos, que nos da igual porque tenemos firmeza. O sea que, ¡fua! Venga, a tu casa, fauces negras. Tremendo este visión, tremendísimo. Vale, pues ahora nos tocaría a nosotros. Vamos a darle la vuelta a esto. Eh, hmm. Después de que cambies de identidad de masa, descarta esta carta, coge un evento de visión que esté en la pila de descartes. A ver qué hay por aquí. Que esté en la pila de descartes. Vale, no hay ninguno. Vale, pues nos da igual. Vale, pues nos cambiamos a denso. Probamos una carta. Hermano vudú, no viene mal. Por una y por dos vamos a bajar la gema solar. Ahora tenemos aéreo. Vamos a intervenir de 2. No, perdón, vamos a pegar. Estamos en denso, pegamos de 2. Vale. Ahora por una y 2 vamos a jugar vigilancia constante. Solo personajes que tengan el aéreo. Preparamos a nuestro héroe. Quitamos 2 de amenaza. Vale, volvemos a pegar de 2. Se va a 8. Vale, nos vamos a mantener a hermano vudú. Creo que con Vivian podríamos pegar realmente. O vamos a larga, gente. Vamos a controlar. Venga, vamos a controlar y a ver qué sucede. 1, 2, 3, 4, 5. Buah, 2 golpes super denso. Ojo, tremendo ataque se viene. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Preparamos todo. Damos turno. Entonces ponemos una amenaza aquí. Se activaría lo de los hechizos. No hay hechizos en mesa. Ataca de... Vamos a parar con el hombre múltiple. Ataca de 1, de 2. Hombre múltiple cae derrotado. Vale. Y ahora, carta de encuentros que nos dice que... Trance canalizador. Cuando se muestra esta carta, quita un contador de invocación. No hay ninguno. Entonces, si no hay entorno hechizo, descarta cartas de la parte superior de encuentros hasta que se descarte un entorno hechizo. Pone en juego ese entorno hechizo. Si se pone en juego no se muestra, o sea que no haría la oleada. Lo que sí, que va a avanzar bastante todo esto. Aquí lo tenemos, una bola de fuego, este fuego azul de fauces negras que entra con 4 contadores. Y lo que no sé es si... ¿dónde está? Pone en juego esa carta. Vale, si se baraja. Entiendo que no, ¿no? No, no se baraja. Se queda todo este descarte aquí. Bueno, pues vale, pues nos hemos quitado la sombra del pasado, por lo menos. Ok, vale, pues nos toca. Entonces, yo creo que por una vamos a jugar esto. Y ahora estamos en denso. Estamos en denso. Esto es un superpoder. O sea que podemos gastar... agotar estas dos para jugar un golpe super denso. Hacemos 5 aquí. Se va a 13. Se va a 13. A 14 pasa. A 14 pasa. Creo que a lo mejor podríamos pasarlo ya, gente. Para no alargar esto mucho. Yo creo que ahora lo más interesante sería... Vamos a pegar aquí. Pegamos de 2, se va a 15, entonces esto pasa. Quitamos a fauces negras nivel 1.
pasamos a Fauces Negras en su etapa 2 y cuando se muestra esta carta, cada jugador descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un hechizo, pone en juego ese hechizo. Vale, pues vamos a poner el hechizo, de nuevo, no tiene oleada, rociada de escombros, que entra con 3 contadores, le vamos a poner otro color porque es otro hechizo diferente. Y ese lo que hace es 2 daños a cada personaje que controlemos. Ok, pues cada vez más cerca de derrotar a este Fauces Negras, que está a 18 de vida. 18 de vida. Podría ser interesante ahora. Yo creo que irnos al Alter Ego, a lo mejor. Es que tampoco tenemos tanta presión ni nada por el estilo. Y si nos cambiamos, tampoco nos hace gran cosa, pero bueno, vamos a cambiarnos. Creo que no nos habíamos cambiado hasta ahora, juraría. En intangible. Y vamos a seguir manteniendo a Vivian, a ver qué sucede. Vamos a robar cartas, 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo otra carta que nos permite robar para llegar antes a la gema solar, 3, 4 y 5. Y vamos a dar turno. Va una amenaza aquí. Quitamos 2 contadores. La bola de fuego se va a 3. La rociada de escombros se va a 2. Y este hombre nos ataca de 2. Y descarta una carta de tu mano al azar. Vale, pues vamos a descartar una carta de nuestra mano al azar. La 3, 1, 2. Joder, recurso doble, Fauces. I hate you, dude. Ok, vale, pues nos hace 3. En intangible hay 2 que no nos comemos, o sea que solo nos hacemos un daño. Esto lo he quitado, juraría. Y carta de encuentros, batidor. Cuando se muestre esta carta, descarta una carta de tu mano al azar. Estás de coña, ¿no? Pues sí, estás de coña. Pues vale, pues siguiente, 6, no vale, solo tenemos 1, 2, 3 y 4, del 1 al 4, gente. El 3, 1, 2 y 3, golpe súper tenso, genial, genial. Bueno, pues un turno de 3 cartas, ¿qué os parece? Con una mansión de los Vengadores en mano. Genial. Ay, dioses, ay, dioses. Vale, pues entonces, ahora vamos a darnos la vuelta, robamos una carta. Estamos en denso. ¿Tenemos manera? Sí. Sí, vamos a pegar de 2 con visión. Aquí, que hay derrotado batidor. Vamos a pagar 1 y 2 para jugar vigilancia constante. Prepara tu héroe, quita 2 de amenaza. Vale. Ahora, quizás sea interesante pegar de 2. Vamos a pegar de 2. Ups. 1 y 2. Y vamos a pegar con Vivian, gente. Vamos a ponerla a 5. Tenemos ahora el plan a 0. Vamos a... O sea, pegamos de 3, ¿no? Estaba a 2. Sí, pegamos de 3. Se va a 5 de daño. Vivian, por el daño derivado, cae derrotada. Entonces vamos a quitar esto. Nos vamos a dar la vuelta. Nos vamos a Alter Ego. Ahora podríamos recuperar un androide que esté en nuestro mazo o en nuestra pila de descartes. Vamos a recuperar a Vivian, de hecho, por 2. Y ahora pagando 2 vamos a jugar a Vivian otra vez. Así que ni tan mal. Y con Vivian vamos a pegar de 3. Se va a 8 ya. Daño derivado en Vivian. Y vamos a dar turno. Robamos 6 cartas. No, robamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos la mesa. Y damos turno. A ver, rayo solar. Buah. 3 rayos solares. Bueno, está hechísimo esto, gente. Está hechísimo esto, gente. Pobre Fauces. 1 amenaza. Esto se va a 2. Esto se va a 1. Espero no haberme olvidado nunca de retirar esto. Entonces ahora nos ataca de... No, planifica de 2. Y unas son 3 de amenaza. Carta de encuentros y bola de fuego. Vale, esto gana oleada. Se pone 4 contadores. Es una bola de fuego. Vamos a igualarle el color. Vale. Y ahora, esto gana oleada. Y vale, es un... Sobrecarga el reactor. Las tropas de Fauces han asaltado la sala de máquinas de Sapiencial y han iniciado la sobrecarga de su reactor. Cuando se muestre esta carta, cada jugador debe elegir entre sufrir 2 de daño o colocar 2 de amenaza sobre esta carta. Pues yo os diría
yo os diría que lo vamos a dejar a 5 amenaza. A 5 amenaza, porque total vamos a hacer 14 y ya lo hemos derrotado. Vamos a dejar esto a 5. Vale, a 5 amenaza. Ahora vamos a agotar. Estamos en denso. Vamos a agotarlo porque total con Vivian no la vamos a volver a recuperar. Solo es por coger un androide para utilizarlo de recurso, que puede ser cualquiera. Va a ser Yocasta. Vale, me encantan estas cartas, ¿eh? Me encantan estas cartas que te permiten buscar de esta manera. Entonces ahora nos damos la vuelta. Estamos en denso. Pegamos de 3 con Vivian. Ok, Vivian, la pobre que hay derrotada. Muchas gracias, Vivian. Y ahora este hombre está a 11. Vamos a cambiar esto. Vamos a dejarlo más visible. Y ahora solo con un ataque solar de estos ya estaría derrotado. Rayo solar. Es un superpoder. O sea que agotamos 2 y 1. Jugamos rayo solar. Son 7 daño. Vamos a poner 7 ahí. Y ya estaría 18. Fauces negras cae derrotado de una manera super easy. Super easy. Y la verdad, aún podríamos darnos la vuelta aquí. Pagar 3. Jugar una intervención. Quitar 5 amenazas de un plan. Vale. O sea que quitamos 5 aquí. Cae derrotado. Quitamos esto. E intervenimos de 2 aquí. Y esto se queda a 2, como sabéis, me gusta siempre limpiar al máximo posible, ¿vale? Bueno, espero no haberme equivocado en nada, sobre todo con el tema de los hechizos. La verdad, ha sido tan easy que me da un poco de rabia, porque me gustaría que vierais alguna sinergia más del deck. El deck no está mal, ¿eh? El deck para ser una primera versión, así sin pensárselo mucho, está bastante bien. Sobre todo si te robas pronto al hombre múltiple, te quitas muchas cartas de encima y enseguida te va a salir la gema solar para poder ganar el aéreo. Y con aéreo en mesa permanente, vigilancia constante es una locura, sobre todo en el aspecto de protección, por el tema de quitar la amenaza. Y luego una carta que no me acaba de convencer nada es Yocasta, gente. ¿Por qué? Porque yo cuando incluía Yocasta, el tema es que yo pensaba que Yocasta lo que hacía es coger un evento. Pero no, lo que sucede es que es un evento de defensa que está en tu pila de descartes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí no hay eventos de defensa, ¿vale? O sea, el único evento de defensa que tengo en este deck es el que trae per se nuestro querido Visión, que no lo encuentro ahora por aquí, ¿vale? Pero solo hay uno, ¿vale? Es este, el aumento de masa, ¿vale? El evento de defensa. Todo lo demás no lo es porque no juego a defenderme con Visión. No juego a defenderme, juego a prepararme, intervenir y hacer daño. Bastante agresiva esta protección, ¿vale? Así que lo quitaría realmente a Yocasta, posiblemente. Lo que sí es cierto es que si te coincide en mano que tienes a Vivian, no puedes utilizar la calle Hickory. Entonces, tener algún androide a mayores nunca viene mal, ¿vale? Y tener, por ejemplo, el hombre de máquina, pues va bien. Y bueno, pues Yocasta a lo mejor en algún momento os puede ser útil, pero bueno, la otra androide ya la quité. Y seguramente a Yocasta en un testeo definitivo también la quitaría, ¿vale? Y nada, un poco el deck hasta aquí. Os dejo la lista en la descripción del vídeo. Y para la semana, como ya sabéis, volvemos con la campaña de los Guardianes de la Galaxia, esta vez contra Nebula. Pedazo de escenario, súper complicado. Espero poder avanzar hasta Ronan. Y nada, hasta aquí el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.